¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión en una semana corta, en una semana que desde el punto de vista laboral se está cerrando, pero con expectativas también en torno a lo que va a ser la presencia del presidente de la Nación junto a gobernadores en la noche del día de hoy, en lo que es la previa a el 9 de julio, la previa a el Día de la Independencia en San Miguel de Tucumán, y también lo que dejó en definitiva, y de eso también estaban las expectativas de este Congreso, la reunión de la mesa política en la Casa de Gobierno. Vamos ahora con los títulos del día. Reunión clave en la Quinta de Olivos. Los temas centrales fueron la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Reunión de la mesa política. El encuentro será hoy y el tema principal, la reforma electoral. El nuevo modelo energético de Milei: llega el primer reactor nuclear 100% privado al país. Bueno, muy bien, ahí están los temas, los títulos del día de hoy, los temas que están pasando, y bien señalamos: la reunión de la mesa política, la reunión en la Quinta de Olivos con el tema del Banco Central, donde ahí estuvo no solo el presidente, sino también el ministro de Economía, Luis Caputo, y Santiago Bausili, el presidente del banco, para diagramar un proyecto de ley de modificación a la Carta Orgánica del Banco Central que hoy confirmó la senadora Patricia Bullrich. Va a ingresar por el Senado Nacional, va a ingresar por la Cámara Alta. Señora Silvina Anciono, ¿cómo le va? Hola, Fer, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo bien, estás? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, una semana donde no hubo actividad casi parlamentaria, pero sí mucha actividad política, ¿no? Claro. Muchas conversaciones. De hecho, como comentabas, esta noche va a haber un acto en San Miguel de Tucumán donde va a empezar la vigilia por los actos del 9 de julio, y ahí, bueno, el presidente va a tener unos contactos informales tal vez con algunos mandatarios provinciales, donde no van a hablar seguramente de política, pero bueno, el escenario va a estar marcado allí en cuanto a los respaldos y algunos apoyos que podría llegar a tener el presidente vinculados a la reforma electoral, ¿no? Que ya se está hablando de que, bueno, vendría, la reforma ya está en Senado, pero que se acelerarían los tiempos, y que el ministro, el jefe de gabinete, Santilli, ministro también que es ministro del Interior, que reúne también ese cargo, que ya venía hablando sobre el tema de la reforma política. Bueno, la intención del oficialismo es, en el segundo semestre, acelerar un poco los tiempos para, bueno, avanzar con la reforma política, y en principio la eliminación de las PASO sería el tema central de esa reforma, ¿no? Bueno, esa es la intención del oficialismo, ¿no? La intención del gobierno. El proyecto, claro, no está hablando sobre de qué manera llevar adelante esa eliminación, ¿no? O qué alternativa habría. Es ahí donde empiezan a trabajar, y empezó a circular principalmente en los medios, a partir de lo que dicen desde el oficialismo o lo que dicen desde la Casa Rosada, la posibilidad de incorporar colectoras, ¿no?, en una modificación a la ley de boleta única de papel. Ahora, hasta el momento las colectoras no están teniendo eco en el Senado Nacional, que es donde se tienen que encontrar los votos. Consensos. Es ahí donde se abre el proceso de empezar la discusión. Pero veremos. Sí. Por un lado está lo que vos bien estás señalando, que es la reunión de la presencia del presidente hoy en San Miguel de Tucumán, la presencia mañana del presidente en el Tedeum, aquí en la ciudad de Buenos Aires, a las 10 de la mañana, y presencia con mandatarios provinciales. Cada contacto con los gobernadores de las provincias tienen siempre un momento de la charla vinculado con las necesidades del gobierno nacional de construir mayorías. ¿Y dónde se construyen mayorías? En este Congreso nacional. Habló el vocero presidencial, el ex diputado nacional, Adrián Rabier,
habló sobre el tema de la deuda argentina y prácticamente acompañando también los anuncios que hizo hace también muy pocas horas el propio ministro de Economía, Luis Caputo. Es un programa deliberadamente conservador, pero con opcionalidad. Deja fuera fuentes alternativas de financiamiento que podrían sumarse, algunas en gestación desde hace más de un año. Es un equipo económico y financiero que día a día trabaja para encontrar esas fuentes de financiamiento, para hacernos cargo de una deuda heredada. Esta no es una deuda que tomó Javier Milei, es una deuda de todos los gobiernos anteriores. Podemos hablar del primer crédito Baring de 1822, si no recuerdo mal. Podemos pasar por la época militar, podemos pasar por el gobierno de Alfonsín, podemos hablar del Plan Brady, podemos hablar del gobierno de Néstor y de Cristina de Kirchner, podemos hablar del gobierno de Macri. Todos esos gobiernos han tomado deuda y han aumentado la deuda. Este es un gobierno que está logrando reducir la deuda y se hace cargo de los compromisos asumidos en gestiones anteriores. Esto hay que enfatizarlo porque noto, digamos, en cómo se comunica la cuestión, que Javier Milei estaría endeudando y esto no es cierto, ¿no? Con la macroordenada, el tiempo juega a favor. Cada mejora en los fundamentos permite financiarse a un riesgo país más bajo que el anterior. Insistimos en esto, la macroordenada bajó el riesgo país de 2.700 puntos a alrededor de 400 puntos, 408 hasta la jornada de ayer. Esto quiere decir que cuando salimos a colocar deuda lo podemos hacer a tasas de interés mucho más bajas y esto es de enorme relevancia. Si uno le pregunta a la gente, ¿está de acuerdo en poner más dinero aquí, en hacer una ruta más, en dar más dinero a las universidades, en poner más dinero en el Garrahan, etcétera? Todos decimos que sí. Ahora, cuando decimos ¿está de acuerdo en sumar un impuesto nuevo? Todos decimos que no. ¿Está de acuerdo en emitir? Tampoco. ¿Está de acuerdo en tomar deuda? Tampoco. Pero bueno, esto hay que pagarlo. Entonces es muy importante entender, cuando evaluemos cualquier política pública del gobierno de Javier Milei, que cada medida que implique más gasto o más inversión pública, esto tiene que tener una contrapartida en los ingresos o una reasignación de partidas. Este es el esfuerzo que el equipo económico está haciendo con enorme responsabilidad porque, de nuevo, por primera vez no se discute el equilibrio fiscal. Punto 6. Todas las piezas apuntan a un mismo objetivo estratégico, a alcanzar el investment grade al final del mandato, cumpliendo en ese plazo las métricas que esa calificación exige. Esto, de nuevo, parece financiero, pero realmente cambiaría la vida de los argentinos. Estar en esta calificación le permite a la Argentina tener una mayor apertura a recibir inversión extranjera directa, nos permitiría colocar deuda a tasas mucho más bajas, nos permitiría que los activos argentinos tengan más demanda, que por lo tanto tengan mayor valor de mercado, que es realmente darle valor a todos los activos que los argentinos tienen. Y dar confianza, ¿no? En gran parte la política económica de los gobiernos tiene que buscar la confianza tanto de los argentinos como de los extranjeros, y si somos un país serio que cumple sus compromisos, el Estado de Derecho, cumple con los contratos, estamos mostrándole a los argentinos que es por acá. Bueno, hubo varios conceptos de Adrián Rabier en la conferencia de prensa que dio en la última jornada y que tienen que ver con distintos aspectos de la gestión del presidente Javier Milei. Otro de los aspectos, más allá de lo económico, estuvo hablando respecto a un tema vinculado con la energía atómica, con la energía nuclear. Habló el vocero presidencial de esta manera. Estamos frente a un primer Super Rigi y creo que realmente es una revolución, lo que les voy a contar ahora, para el sector nuclear, lo que realmente es de mucha importancia. Esta va a ser la inversión más grande en la historia del sector. Maynard Energy invertirá 1.200 millones de dólares en la construcción de un reactor modular nuclear de 300 megawatts en el predio de Atucha. En caso de aprobarse el proyecto de ley, sería el primer Super Rigi. Se trata de la primera versión comercial de este reactor, el primer reactor nuclear financiado 100% con capitales privados y la inversión más grande de la historia en el sector nuclear argentino. El proyecto prevé la creación de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción,
puesta en marcha y operación, por lo que generará una expansión del sector nuclear como nunca antes. Esta inversión es resultado de la modernización del sector nuclear y el trabajo conjunto de las autoridades del gobierno. Si vemos la parte histórica en la Argentina, el carácter histórico de los avances, solo en 3 gobiernos anteriores se construyeron centrales nucleares en Argentina, con Perón, Onganía y Kirchner. Esta central será la 4ª que se construye en la historia del país y, a diferencia de las anteriores, será la primera financiada exclusivamente con capitales privados. Este hito histórico ocurrirá bajo el gobierno de Milei. Esto significa más seguridad energética a un costo nulo para el Estado. Se trata de tecnología segura y de vanguardia en el sector. Para ilustrar en qué consiste la tecnología, un reactor nuclear es una fuente segura de energía que consiste esencialmente en hervir agua para alimentar turbinas que generan electricidad. Siguiendo este principio, el reactor modular pequeño es un reactor nuclear de menor escala, menores plazos de construcción y hoy es el tipo de reactor más utilizado para nuevos desarrollos nucleares en el mundo. El desarrollo en Atucha contará con los niveles de tecnología y seguridad más avanzados del mercado por ser un reactor generación 3+. Nueva doctrina del sector nuclear. Este gobierno viene a inaugurar un nuevo capítulo en la historia nuclear argentina. Durante años el Estado formó buenos cuadros técnicos nucleares, pero llevó adelante proyectos mal administrados, conducidos íntegramente por el sector público, que no tenían en cuenta la viabilidad económica ni las proyecciones comerciales. Eso redundó en un sector con capital humano de calidad, pero mal pago, y con retornos para la sociedad subóptimos. Bajo el presidente Milei, el Estado ahora conduce, regula y define prioridades, mientras que el sector privado invierte. La inclusión de capitales privados permite aprovechar el máximo de capital humano y a lo largo de los próximos años jerarquizará los salarios del sector y generará mejores resultados para la sociedad. Bueno, y en el marco también de la situación de la energía nuclear, habló el vocero presidencial respecto a la situación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. No hay vaciamiento del sector como acusan algunos kirchneristas. La última semana se vencieron contratos temporales en la Comisión Nacional de Energía Atómica de personal contratado en 2023, porque era personal que por sus características ya no era necesario para las tareas del organismo. El sector nuclear es más grande que el Estado y debe estar al servicio de la sociedad. La inversión de Meitner muestra que el sector crecerá y pagará mejores salarios gracias a la reducción de la participación estatal y el ingreso de capitales privados. El desarrollo del capital privado en el sector nos permite aprovechar el talento existente y promover la formación de nuevo talento argentino. En el Balseiro egresan en promedio 15 ingenieros nucleares por año. En el 2023 los 15 egresados emigraron. En 2025 15 de los 17 se quedaron a trabajar en el país, pero en el sector privado. Antes había fuga de cerebros, hoy contribuyen al desarrollo local. Potencial del sector en el país. En la Argentina hay 35.000 toneladas de uranio identificadas. Se estima que hay entre 100.000 y 200.000 toneladas más sin identificar en nuestro territorio. Hoy el valor de mercado para exportación es $170.000 la tonelada. O sea, meramente en recursos naturales podríamos contar con 40.000 millones en exportaciones sin contar las cadenas de valor adyacentes. A esto se le suma un capital humano de primer nivel que vuelve atractivo el desarrollo local de las cadenas de valor del sector, como confirma el caso de Meitner. Bueno, y el vocero Adrián Rabier también habló de lo que es la industria farmacéutica, habló del tema de salud, habló de esta manera en conferencia de prensa. La salud es otro sector que está viviendo una revolución. Hablar de salud no es solamente hablar de hospitales o medicamentos, es un ecosistema mucho más amplio. Industria farmacéutica y biotecnológica, investigación clínica, infraestructura sanitaria, seguros médicos, inteligencia artificial aplicada a la salud, servicios basados en conocimiento, tecnología médica, diagnóstico y exportación de servicios profesionales. La industria farmacéutica y biotecnológica argentina produce hoy más de 8.100 millones de dólares anuales y además exporta a más de 100 países. El desarrollo de biosimilares posiciona a la Argentina como un actor competitivo dentro de las cadenas globales de suministro cada vez más relevantes en el nuevo escenario internacional. Por eso quiero contarles que Biocidus, una empresa argentina de biotecnología, cerró un acuerdo internacional
con Mubadala Bio, una compañía de Emiratos Árabes Unidos, para exportar terapias biológicas desarrolladas en Argentina hacia otros países. El acuerdo incluye tratamientos utilizados en endocrinología, nefrología y oncología y proyecta $50 millones en exportaciones para los próximos 5 años. A esta novedad se le suma el reciente anuncio de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, CAEME, que invertirá $8.000 millones en investigación clínica para los próximos 6 años. Otras inversiones ya anunciadas este año son la ampliación de la planta en Pilar de SC Johnson y la inversión de $20 millones de Synergium en la construcción de la nueva planta de producción de vacunas ARN mensajero, entre otras. Bueno, ahí estaba la palabra del vocero presidencial, los temas centrales también que está planteando y que está destacando el gobierno nacional. Silvina, confirmado, sesión en el Senado. Hoy hubo reunión de labor parlamentaria. Hoy hubo reunión de labor parlamentaria al mediodía. Bueno, participaron la vicepresidenta Victoria Villarruel, bueno, la presidenta del bloque del Senado de legisladores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y bueno, algunos otros legisladores de otros bloques, pero lo más importante es que se definió la fecha de la sesión, que será la semana próxima, el 16, el jueves 16, y se acordaron los temas que se van a tratar, que serían la propiedad, la inviolabilidad de la propiedad privada, que ya tiene dictamen de comisión, pero que siguen puliéndose algunos aspectos del proyecto a pedido de algunos bloques aliados. Y recordemos que este proyecto, bueno, incluía el tema de los desalojos express, algunos de los temas también que estaban en conflicto con la oposición también era el tema de la venta de tierras a extranjeros. Claro. Y también las expropiaciones de las tierras. Así que bueno, con estos temas con eje central, el proyecto de propiedad privada va a ser debatido el jueves próximo en el recinto del Senado y bueno, después vendrá a la Cámara Baja para su sanción definitiva. En principio sería este tema junto con los pliegos de los jueces también, que están pendientes en esta sesión del jueves del Senado, así que bueno, ya están definidos los temas y el día de sesión del Senado. Bueno, y también se plantea la posibilidad de una sesión el 6 de agosto. Exacto, con otros temas que están también pendientes en el Senado. Después del 16 habría un parate legislativo, por lo menos del recinto, como un receso invernal, y el 6 de agosto nuevamente abrir el recinto del Senado, ahí sí con un tema que estaba prácticamente previsto para el día de mañana, que es el proyecto de ley Hojarasca, que es la eliminación de legislación vetusta, señala el oficialismo, y que fue el argumento también que ha utilizado el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para avanzar con esta iniciativa que ya tiene la sanción de la Cámara de Diputados y que espera la sanción del Senado Nacional. Hoy Bullrich decía que no hay diferencias, ¿no?, en torno a motivos por los cuales se ha quitado de lo que es el temario que se preveía para la jornada de mañana y se postergó para una próxima sesión el 6 de agosto. Tiene que ver también con las dinámicas legislativas, más que nada. Seguramente por el debate que va a tener la inviolabilidad de la propiedad privada, que va a ser bastante extenso, entonces va a demorar bastante la sesión y habrán querido acotar la sesión a estos temas que ya están dentro de todo, ya estaban en agenda, y dejar Hojarasca para la próxima sesión del 6 de agosto, ¿no? Claro, y ahí ver también otros temas. Para el 6 de agosto están pensando en salud mental, que es un proyecto que todavía no tiene dictamen de comisión, es decir, que todavía falta alguna discusión ahí en un plenario de comisiones que lo está siguiendo, que es Salud y Legislación General. Veremos si finalmente hay un dictamen que lleguen a acordar los diferentes bloques políticos. Eso como temas centrales, ¿no?, dentro de lo que va a ser la sesión del 6 de agosto. Y en el medio uno sigue preguntando, porque también los senadores siguen viendo a ver qué pasa con la reforma electoral. Sí, probablemente haya alguna definición en ese sentido también en esta reunión de la mesa política que se está desarrollando en este momento en Casa de Gobierno, y que es la primera que va a encabezar el jefe de gabinete, Diego Santilli. Y bueno, va a ser su debut como jefe de gabinete y ministro del Interior, los dos cargos.
que bueno, ya lo venía ejerciendo, pero bueno, ahora ya con un poquito más de, con un poco más de certezas en cuanto a las negociaciones que se van a encarar de acá en más, ¿no? Claro. Con toda esta estrategia legislativa que el oficialismo va a querer encarar en este segundo semestre, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a la pausa, la primera. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión y regresamos enseguida. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión y nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Buenos Aires. Diputado Alejandro Carrancio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Silvina Angiono, Fernando Fraquelli, saludan. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, diputado, a ver, una semana corta, una semana que también se está pensando mucho por el lado desde el oficialismo, acompañar al presidente de la Nación, Javier Milei, en lo que tiene que ver con su presencia en San Miguel de Tucumán, pensando también en la agenda que se viene, ¿no?, en esta Cámara de Diputados, donde parecería que ustedes están mirando más a ver qué es lo que hace el Senado para recibir aquellos proyectos que hoy están o que mañana podrían estar discutiéndose en la Cámara Alta. O, digamos, Sí, mañana o la poquito, próxima semana, ¿no? claro, sí, un poquito es esa la dinámica. Nosotros, en lo que hace a la agenda legislativa de muchos de los temas que nos viene planteando el presidente Javier Milei, venimos, por suerte, teniendo buenos resultados con respecto a la aprobación de los proyectos y en esto lo que es la agenda legislativa, en lo que nos hace a nosotros, que es el oficialismo. En la Cámara de Diputados estamos bastante bien y, como bien decías, por ahí a la espera de lo que está pasando con algunos proyectos de cierta relevancia que tiene el Senado, para ver si cuentan con esa media sanción y que vengan para nosotros, ¿no? Buenas tardes, diputado. ¿Qué tal? Lo saluda Silvina Angiono. ¿Cómo le va? ¿Qué Buenas tal, tardes. Silvina? ¿Cómo ¿Qué andás? tal?
Diputado, le quería consultar por un tema que, bueno, si bien está en el Senado, también es un proyecto que va a venir seguramente a diputados y que está generando, bueno, bastantes repercusiones en todo el ámbito político y que tiene que ver con la reforma electoral y la eliminación de las PASO. ¿Cómo cree que, bueno, puede llegar a avanzar este proyecto y si, bueno, puede llegar a avanzar la eliminación, la derogación o la no obligatoriedad? ¿Cómo ve este panorama? Bueno, nosotros como espacio político tenemos muy claro la necesidad de la eliminación de las PASO. Más que una necesidad, entendemos que la PASO no ha cumplido con el cometido para el cual fue pensada originalmente y hoy hay una gran erogación por parte del Estado Nacional para terminar haciendo lo que podríamos decir una gran encuesta paga por el Estado para que cada espacio político termine sabiendo en qué situación se encuentra con respecto a la intención de voto para una general con la ciudadanía. Digo, me parece que hoy la mayoría de los partidos no dirime sus candidaturas ahí, y si así lo hiciera, deberían votarlos quienes están interesados en participar en esa interna, que son los afiliados de los frentes que se puedan constituir o de los propios partidos políticos. Me parece que el Estado nada tiene que hacer para dirimir candidaturas de cada uno de los frentes o los espacios políticos. En razón de eso y viendo lo que ha pasado históricamente con el tema de las PASOs, es que entendemos la necesidad de que hoy es un gasto totalmente superfluo cuando hay muchas otras necesidades mucho más importantes, más relevantes que la tremenda erogación que hace el Estado Nacional con el tema de las PASO. Y con esa reforma también viene de la mano con la ficha limpia, que creo que es una demanda que nos hace toda la sociedad para quienes potencialmente puedan llegar a ser candidatos, como es la cuestión de sus antecedentes y su historial social, por decirlo de una manera. Me parece que en esa lógica es importante que avancemos. Bueno, sé que estamos trabajando en el Senado para ver si podemos tener las voluntades necesarias para que el proyecto avance. También que si puede sufrir alguna modificación para ver qué tipo de modificación, y después si llega acá a diputados también seguir trabajando para, si hay que mejorarlo y el proyecto, y si no, para que se apruebe como viene el Senado. Alejandro, este fue uno de los temas que estuvieron analizando ustedes cuando fueron a la Casa Rosada a reunirse con los diputados, los senadores, junto al presidente Javier Milei, el tema económico por un lado, pero también este tema de la reforma electoral. Sí, se hablaron varios temas, esto estuvo en la agenda. Puntualmente se planteó lo que fue la agenda o lo que planea ser la agenda legislativa. Bueno, en estos últimos días, ayer y hoy, el presidente también está planteando todo lo que tiene que ver con algunas cuestiones económicas y reformas que está planteando principalmente para el Banco Central, con lo cual, bueno, también desde nuestro rol legislativo acompañar esas ideas, y después también se hizo una evaluación de lo que ha venido siendo principalmente este último tiempo, que bueno, después de la elección del año pasado, la composición de las cámaras ha cambiado sustancialmente. Nosotros pasamos de ser un puñado de 30 y pico de diputados a hoy ser la primera minoría, lo cual nos lleva a estar más cerca de por ahí poder aprobar los proyectos que el Ejecutivo está necesitando. Y bueno, se hizo un recoto y bueno, por ahí un poco lo que era el inicio de la otra pregunta también. A raíz de eso, hoy es que nosotros también en la Cámara de Diputados vengamos con la gimnasia y con la cantidad de proyectos aprobados, de iniciativas que nos vienen pasando el Ejecutivo, en el nivel de lo que estábamos, que no había podido ser así en los primeros 2 años de esta gestión. Diputado, ¿y hay alguna expectativa con que este proyecto finalmente pueda llegar a ser aprobado en este segundo semestre? Digo, en virtud de, bueno, que los tiempos también están un poco acotados y es una reforma que recién empieza a debatirse. ¿Hay algún plazo que se hayan puesto el oficialismo como para, bueno, avanzar en este sentido? Y vos me planteás si hay un deadline, te diría que no,
Pero sí es cierto que, bueno, teniendo en cuenta que el calendario electoral cada vez se está más cerca, obviamente que nosotros estamos buscando la manera de que esto sea aprobado de la manera más rápida posible, tanto en el Senado como si llega a venir a diputados, también en diputados. Me parece que lo mejor que podemos tener es tener reglas claras y desde lo antes posible para que todos sepan con qué herramientas y en qué campo de juego, ahora que estamos en época del Mundial, con qué reglamento vamos a jugar. Claro. Alejandro, ¿en qué temas está trabajando? ¿En qué proyectos está trabajando o ya presentados? Bueno, nosotros claramente nuestro rol principal, hacer el bloque del oficialismo, es defender y Mm. acompañar las iniciativas que nos plantea el presidente. Después, cada uno tiene temáticas en donde está trabajando. Yo por ahí, por ser de una ciudad como Mar del Plata, obviamente todo lo que tenga que ver con turismo lo estamos trabajando. Por mi rol por ahí como vicepresidente de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, hace que también esté trabajando mucho en cuestiones municipales, en lo que tiene que ver con la Comisión de Asuntos Municipales, que bueno, me parece que es algo que es importante revalorizar y darle un rol todavía más importante, principalmente en la provincia de Buenos Aires, con la fortaleza que tienen los municipios en la provincia. Así que por ahí, en estas dos grandes líneas, bueno, también estoy trabajando en algunas cuestiones de justicia. En estas tres grandes ejes es en donde más me estoy moviendo, ¿no? Diputado, y vinculado con la situación política y bueno, el escenario político de cara al año que viene, ¿hay alguna posibilidad, bueno, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que usted es el vicepresidente de la Libertad Avanza en la provincia, entonces, ¿cómo ve el escenario con una eventual alianza con el PRO en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se perfila ese acuerdo? Bueno, nosotros el año pasado tuvimos un acuerdo, hicimos un frente electoral bueno, terminó que en las elecciones de octubre terminamos ganando en la provincia de Buenos Aires, lo cual fue muy bueno para nosotros. Nosotros somos una fuerza nueva, hace recién 2 procesos electorales que hemos afrontado, y seguramente el año que viene iremos evaluando junto a las autoridades nacionales del partido qué es lo mejor, ¿no? ¿Qué camino tomar? Si reeditar un frente, ampliarlo, o por ahí ir con la Libertad Avanza. Me parece que ese abanico de alternativas está abierto. Es cierto también con el PRO que ideológicamente tenemos muchas cercanías, entonces eso por ahí hace que sea mucho más sencillo al momento de poder plantear un frente electoral, como fue el año pasado. Y bueno, veremos el año que viene si las condiciones están dadas para reeditarlo. Yo soy optimista, pero bueno, eso todavía la verdad que no está ni empezado a discutirse, con lo cual todo lo que sea para nosotros que se pueda hacer en virtud de que la provincia de Buenos Aires pueda acomodarse a los tiempos en los cuales hoy se está transformando la Argentina, a los lineamientos que muy bien nos viene marcando el presidente Javier Milei. Creemos que es importante, creemos que es de vital importancia que la provincia de Buenos Aires el año que viene cambie de color su conducción y que la Libertad Avanza o un frente conformado por la Libertad Avanza pueda conducir los destinos de la provincia de Buenos Aires a partir de diciembre del año que viene. Alejandro, ¿hace falta alguna norma eh, complementaria a las que hoy ya están existiendo, alguna medida para fomentar más el turismo en la República Argentina? Bueno, sí, claramente nosotros tenemos, Argentina es un país que tiene todo. Mm. Vos querés turismo aventura, querés nieve, querés playa, tenés playa. Bueno, las bondades que tiene el norte, las bondades que tiene el sur, sierra, montaña, hoy entretenimiento, cultura, deporte, bueno, la ruta del vino, lo que vos quieras, Argentina tiene. Me parece que
lo que hay que plantear muchas veces es que la gran distancia que tiene nuestro país para el turista, si quiere recorrer muchas de estas cosas, hace que por ahí se desanime un poco, porque cuando lo ves se entusiasma y después cuando ve que tiene que estar bastante arriba de un avión, bueno, me parece que lo que tenemos que ir planteando por ahí es ir planteando una oferta turística más de, no sé si llamarla de nicho, pero más puntualizada a lo que cada uno quiere hacer, y que Argentina ofrezca una temática de esa, en donde necesitamos un trabajo, bueno, obviamente importante desde Nación, pero también de mucha interrelación con las provincias, y que las provincias que tienen temáticas afines puedan trabajar en conjunto para hacer tipo bloques, para trabajar en conjunto, para que esa oferta sea mucho más integrativa, mucho más posible de realizar y también atractiva para el turista extranjero y para el turista local, ¿no? Claro, sin dudas. Bueno, y por supuesto siempre la opción Mar del Plata, ¿no? Está siempre en la cabeza de todos ahí. Bueno, para mí es la mejor ciudad del mundo, con lo cual, no porque esté acá y tenga mi proyecto de vida acá en Mar del Plata, pero también es una ciudad que tiene todo, que tiene turismo, que tiene playa, que tiene sierra, que tiene una actividad cultural más que importante. Y bueno, me parece que también Mar del Plata, en enero, que suele ser la capital del país, hace bueno, que también pensemos en actividades y en proyectos que puedan levantar a una ciudad bueno, que tiene también muchísimo para ofrecer, pero que también hay que ir ayornándola a los nuevos tiempos. Alejandro, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes y a disposición como siempre. Gracias. Alejandro Carrancio, diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, por la ciudad de Mar del Plata. Bueno, cambiamos de tema. Hablamos, Silvina, de esos proyectos que van presentando los legisladores nacionales, y hay alguno que habla en particular de leyes efectivas o efectividad de las leyes. La efectividad de las leyes, sí. Puntualmente lo que habla de la reglamentación de las leyes, ¿no? Para que sean efectivas y puedan ser aplicadas en el menor tiempo posible. Hablamos de un proyecto del diputado Bernardo Biela, que es de Innovación Federal de Salta, que es el autor de este proyecto, y vamos a contar un poco de qué se trata. Vamos a la siguiente plaquita. Bueno, el proyecto lo que busca es definir plazos para la reglamentación de las leyes, que como sabemos, bueno, los proyectos que presentan los diputados tienen un plazo, a veces tienen el plazo incorporado en la ley para la entrada en vigencia, y en otras oportunidades no. Lo que él pide establecer es que si no se establecen los plazos para la reglamentación de la ley, que sí estén fijados en algún punto en el proyecto para que la ley sea efectiva y que finalmente sea reglamentada en un tiempo prudente para que se pueda aplicar. Entonces, bueno, lo que establece son mecanismos de registro de información accesible a la ciudadanía, que todos podamos consultar cuál es el tiempo de la reglamentación y si está efectivamente reglamentada para que sea aplicable, ¿no? Él lo que hace referencia es que puntualmente los temas de salud, algunos temas de salud han demorado años. Él pone como ejemplo, por ejemplo, la ley de la transmisión del mal de Chagas, que tardó 15 años en reglamentarse. La ley se aprobó en el 2003 y después, recién 15 años después, la pudo reglamentar el Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, en ese tiempo, lo que él hace referencia es que, bueno, se pierde un montón de tiempo en reglamentar y la ley no puede ser aplicada. Claro, y además me parece que lo que termina siendo que va a tener que actualizarse. Claro, porque pierde vigencia. Exacto. Entonces, lo que él dice, bueno, es que en el caso de que no esté establecido en el proyecto, bueno, hay que obligar cuando se presenta el proyecto a que se incorpore la fecha de la reglamentación, el plazo. Bueno, seguimos con la siguiente plaquita. Bueno, las leyes entonces lo que dice deben ser reglamentadas en un plazo de que ellas mismas se establezcan, que se establezca en el mismo proyecto de ley, que se obligue al diputado a incluirlo como parte del proyecto de ley.
Si no lo hubieran fijado, se establece que deben ser reglamentadas dentro de los 120 días corridos contados a partir de la promulgación de la ley. Lo que propone es que se publique la ley, que cuando se publique la ley se incluya la fecha de vencimiento de este plazo para la reglamentación, y lo que hace es incorporar la obligación del jefe de gabinete de elevar un informe trimestral con la cantidad de leyes pendientes para la reglamentación. Él lo que dice, por ejemplo, es que de 670 leyes aprobadas desde 2015 a 2025, existían 14 leyes pendientes de reglamentación. O sea, en ese periodo de 10 años había 14 leyes que no habían sido reglamentadas. Lo cual, bueno, primero es esta ausencia de reglamentación que compromete, lo que él dice, la eficacia de la ley. Y por otro lado, que también perjudica a quienes están, dentro de todo, incorporados a ese proyecto, que esperan la sanción de ese proyecto para ser beneficiados por la iniciativa. Bueno, esto que hace referencia a que la mayoría de los proyectos que demoraron en ser reglamentados, son vinculados a temas de salud. También habla de una ley de prevención del suicidio, que también tardó bastantes años en aprobarse, unos 6 años en aprobarse, y algunas otras iniciativas que también demoraron su reglamentación. Entonces lo que él propone es que, bueno, se fije en el proyecto el plazo, que esté fijado, definido en la misma ley. Seguimos. Bueno, lo que propone es la publicación, entonces, en una comisión bicameral permanente de trámite legislativo, la comisión que está funcionando, que lleve adelante un registro actualizado con las leyes vigentes pendientes de reglamentación. Que esa comisión bicameral lleve este registro puntualmente con todas las leyes que necesitan ser reglamentados, para agilizar un poco el proceso, ¿no? Y advertir las leyes pendientes que necesitan implementarse, ¿no? Seguimos con la otra plaquita. Lo que dice el diputado, bueno, en los fundamentos, es que cuando el Poder Ejecutivo demora o incumple el dictado de la reglamentación, lo que dice es que no solo posterga la puesta en funcionamiento de la ley, sino que también, en numerosos casos, impide la designación de la autoridad competente para ejecutarla y fiscalizar su cumplimiento, ¿no? Esto tiene que ver con la aplicación efectiva de la ley, ¿no? Claro. Es para lo que el Congreso aprueba las leyes, ¿no? Para que sean efectivamente aplicadas y que beneficien a determinados sectores, ¿no? Claro, sin dudas. Es interesante esta propuesta porque a veces también uno desconoce, ¿no?, los tiempos que de repente pasa entre que el Congreso sanciona una ley y esté puesta en práctica, digamos, el 100% de la norma, ¿no? Y que obviamente el Poder Ejecutivo tiene que tener un tiempo en el cual tiene que estar analizando renglón por renglón qué es lo que dijo el Congreso Nacional. Lo que no puede es desconocer la norma que sancionó el Congreso. Claro. Porque en definitiva, si no se... agilizar los tiempos es un tema bien marcado por el diputado Biela, para que el Congreso le indique al Poder Ejecutivo, y me parece que también hay otra falencia de tiempos a veces entre las decisiones que tiene que adoptar el Poder Judicial. Claro. ¿No? Que también tienen vinculación con las leyes que se aprueban. Que se aprueban y que a veces tiene que interpretar las leyes, que siempre terminan en una interpretación judicial, y que han pasado el mejor ejemplo, o a lo mejor es el peor ejemplo, ¿no? Pero el mejor ejemplo para ver los tiempos que pasan entre que se aprobó una ley y que después el Poder Judicial dijo, no, esa ley fue inconstitucional. Claro, cuando se judicializa y la se retrasa. reforma del Consejo de la Magistratura. Claro. Que se había sancionado de una manera, pasaron como 15 años y a los 15 años la Corte dijo, no, es inconstitucional. Y mientras tanto es como que hay un vacío y no se aplica ni o se venía puede aplicando con la nueva norma. ley, pero terminó todo como marcha atrás. Claro. Y acá es lo mismo, acá el Congreso dice algo y el Ejecutivo no termina de... Sí, y lo que hace referencia puntualmente el diputado es el tema que más grave aún es el tema de vinculados con los proyectos en el área de salud, ¿no? Claro. Que impiden la aplicación y por lo tanto también afectan a sectores vulnerables que necesitan esa ley para
bueno, llevar adelante algún beneficio o puntualmente alguna decisión también judicial, ¿no? Que tenga que ver con alguna decisión de la justicia. Claro. Entonces, bueno, va demorando también la aplicación de la ley y eso tiene consecuencias en sectores que también son afectados, sectores vulnerables, ¿no? Porque tampoco hay un veto a la ley. Claro. Ni un veto parcial a la ley. No se promulga. Reglamenta. Claro. No se promulga. No se reglamenta y al no reglamentarse no se aplica. Claro, exactamente. Está vigente, pero no se aplica. Bueno, vamos a hacer una pausa en Pasos Perdidos. Silvina, gracias. No, nada. En el próximo bloque ya nos va a estar acompañando la señorita Melissa Jofré. Usted quédese, enseguida regresamos. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente,
contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión y ya presentamos a la señorita Melissa Jofré. Meli, buenas tardes. Fer, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, sí, en esta semana corta, ¿no? Y Sí. esperando a ver esta noche el acto político, las presencias, las no presencias también que habrá en esta vigilia en San Miguel de Tucumán, en la Casa Histórica de Tucumán. Estuvo reunida la mesa, o está todavía la mesa política en Casa Rosada. Hoy hubo reunión de labor parlamentaria en el Senado y bueno, estaba Patricia Bullrich, que es una de las que la integra, ¿no? a la mesa política, así que nos enteramos también que se adelantó un poco. Hubo cambios esta semana a partir de lo que fue el partido de la selección argentina y ahora también este viaje de, bueno, la comitiva presidencial, donde irá parte del gabinete también, ¿no? Esta noche hacia Tucumán. Así que, bueno, expectativa por ese acto y lo que se va a reanudar la semana que viene en cuanto a actividad legislativa, ¿no? Hay una sesión pensada para el jueves 16 de julio en el Senado. Todavía diputados está a la espera, ¿no? De que se aprueben varios proyectos que están allí en esa Cámara, que tienen origen por parte del Poder Ejecutivo, fueron enviados por Casa Rosada, e incluso van a seguir llegando temas también al Senado, así que va a tener que seguir aguardando diputados. Porque estamos hablando, por ejemplo, de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ayer, después del partido entre Argentina y Egipto, el presidente de la Nación brindó algunos detalles en entrevistas
radiales y hoy, en el día de hoy también. Así que está en elaboración esa iniciativa. Y bueno, ya sabemos que va a entrar también por la Cámara Alta. Claro, exactamente. Y mientras tanto, el Senado va a avanzar ya la próxima semana con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que lo va a girar aquí al Senado, a la Cámara de Diputados. Sí, y va a ser el único proyecto, si llega a haber, por supuesto hablamos sesión, ¿no? Así es. Tiene que reunir el quórum con 37 senadores ese jueves y también aprobarse, ¿no?, el proyecto. Si así sucede, será girado aquí a diputados. Es un proyecto que, bueno, ya ingresó hace unos meses, ingresó en marzo al Congreso, se dictaminó en mayo, pero todavía se le hicieron muchísimas correcciones puertas adentro, ¿no? En los despachos de los senadores, los senadores de la oposición dialoguista, que pidieron muchas modificaciones al oficialismo. Parece ser que estarían los números y se iría a esta sesión la próxima semana. Ese proyecto, sí, una vez que se gira a diputados, va a comenzar su tratamiento. Estuvieron las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Legislación General involucradas en la otra Cámara, así que suponemos que va a tener también los mismos giros y están ambas comandadas por el oficialismo porque son comisiones de clave, ¿no? Así que, bueno, esperamos que ahí se pueda abordar ese tema. La sesión también tiene previsto el tratamiento de pliegos judiciales, pero de eso se encarga el Senado y ya no es algo que vaya a ser girado. Bueno, análisis sobre la situación económica de la República Argentina es lo que hizo el vocero presidencial, Adrián Rabier, en la última conferencia de prensa y lo señaló de esta manera. Claramente, lo que está pasando en la Argentina en este proceso de transformación genera cambios en muchas vidas, en muchas personas de distinta manera. Veníamos de décadas de economía cerrada, estamos en un modelo de economía abierta. Volver al mundo y recibir cantidad de productos importados nos desafía. Antes había empresas compitiendo con el vecino y hoy estamos compitiendo con el mundo entero. Entonces, sin duda, eso nos desafía. Tenemos récord de exportaciones o récord de exportaciones pymes. Hay pymes que están exportando más que nunca en la historia. Tenemos ejemplos de los que dábamos hoy y también la reunión pasada. No es solamente algo de energía, minería y agroindustria, ¿no? Están pasando muchas cosas en la Argentina, pero claramente se está modernizando la estructura económica y nos estamos desafiando a competir con el mundo. En ese proceso de cambio hay empresas que cierran, pero también hay muchas empresas que abren. Y hay datos, como la tasa de desempleo, que cuando uno la mira un año atrás, 2 años atrás, no están en niveles distintos a los actuales. Hoy la tasa de desempleo está apenas arriba del 7%, seguimos en los mismos niveles. Eso habla de una generación de empleo equivalente a esto que llaman destrucción de empleo. Con lo cual, en principio, queremos que la tasa de desempleo siga bajando. Las proyecciones que hacemos hacia el 27 hablan de un desempleo que baja, una economía que crece, una economía que incluso alcanza récord de producción, récord de exportación y baja de desempleo, además de la baja de la inflación, además de bajar el riesgo país. O sea, somos muy optimistas respecto de lo que vemos para adelante y creo que ahí va a venir la ayuda más importante. Nosotros pensamos que para ayudar a la gente que la pasa mal, lo más importante que un gobierno les puede dar es una moneda sana, una economía desregulada, una economía abierta, porque ahí nacen las empresas que eventualmente les van a dar puestos de trabajo que duren en el tiempo y den soluciones de fondo a estos problemas. En el medio, en esa transición, volviendo a la pregunta, Capital Humano está haciendo muchísimo por esta gente. Se ha incrementado la UH, no me acuerdo ahora los valores, si se había duplicado, pero estamos aumentando todo tipo de medidas de contención. Y en lo que refiere a subsidios, si bien es cierto que los montos totales de subsidios se han reducido, hay un esfuerzo por mantener subsidios a los que más necesitan, por ejemplo, en lo que refiere a las tarifas de los servicios públicos. Entonces, creo que es un gobierno con mucha racionalidad que está tratando de ordenar una economía que recibió devastada, pero también con conciencia social y especialmente por los más humildes. Creo que lo noto, hace poquito recibimos unos eurodiputados que vinieron aquí de varios países de Europa
y ellos contaban estar muy interesados en conocer tanto el Ministerio de Desregulación, que lleva adelante Federico Sturzenegger, como el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo, que son dos ministerios novedosos, por lo menos para la política pública a nivel global. Y realmente lo que estamos logrando con Capital Humano para acompañar a las personas que en este proceso de cambio, de transformación, no la están pasando bien, bueno, hay medidas de contención y acompañamiento. Bueno, ahí estaba Adrián Rabier, el vocero presidencial, que, bueno, en lo que tiene que ver con la reunión de mesa política, que enseguida vamos a estar conectándonos con Casa Rosada, con Juan Pablo Cábana, para tener toda la información de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, ¿no? de esta reunión. El vocero no participó. No. Según la foto sí, el que secretario ya de circuló, Medios. Sí, el secretario de Medios, Fabián Fernández, según la foto que ya circuló, ¿no? Porque recordemos Claro. que es la primera mesa política después de la salida de Manuel Adorni, así que también es el debut de Diego Santilli como jefe de gabinete dentro de esa mesa. Recordemos que la mesa igualmente la conducía Adorni. Claro. Ahora, con la salida de Adorni, quien toma la posta y la conduce es Karina Milei, la propia secretaria general de la presidencia. Y bueno, están allí en esa foto, se la ve a Karina, a Santilli, a Fabián Fernández, como decimos, también por el Congreso a Martín Menem, a Patricia Bullrich, está Lule Menem, mano derecha de Karina Milei, está el asesor Santiago Caputo y el vicejefe de gabinete hoy, Ignacio Debit. Claro, la mayoría de protagonistas ya de permanentes, ¿no? De esas reuniones de mesa política, que ha cambiado el horario porque estaba previsto para hoy a las 5 de la tarde, a esta hora, que sea la reunión. Bueno, se adelantó porque hoy está también lo que es la vigilia en San Miguel de Tucumán, donde va a concurrir el presidente de la Nación, Javier Milei, donde va a concurrir parte del gabinete, donde van a concurrir varios diputados nacionales y senadores nacionales del oficialismo. Otros diputados y senadores del oficialismo van a estar mañana en el Te Deum aquí en la ciudad de Buenos Aires, también, donde también va a estar el presidente Javier Milei y va a estar el gabinete y, por supuesto, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Es decir, que hay contactos permanentes porque en estos encuentros, en estos actos, uno por el Día de la Independencia y el Te Deum de la jornada de mañana, está también la presencia de gobernadores provinciales. Sí, bueno, veremos también allí quiénes van a ser los gobernadores, que hoy veremos también si hay foto, ¿no? Con el presidente Javier Milei reeditando ese pacto del 9 de julio, ¿no? Allá por 2024, que bueno, fueron muchos más de los que se prevé van a estar hoy presentes, pero en medio de negociaciones por muchísimos temas aquí en el Congreso, muchísimos proyectos. De hecho, también me olvidé de mencionarte que en la mesa política hoy participó Luis Caputo, el ministro de Economía. Claro. Esto no es un dato menor, teniendo en cuenta que ayer estuvo reunido en la Quinta de Olivos con el presidente Milei, con Sturzenegger, con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, porque están trabajando en un nuevo paquete de reformas que, bueno, incluyen justamente, entre otros temas, lo que mencionamos de la reforma de la Carta Orgánica. Claro, el del Banco Central. Del Banco Central, sí. Bueno, sin dudas, cada vez que tiene que el gobierno iniciar conversaciones con el Congreso, principalmente para la sanción de una norma, están también las figuras de los gobernadores, que han ganado una centralidad política muy importante, porque son también quienes apoyan y construyen esas mayorías necesarias que necesita el oficialismo, que hoy cuenta con 95 diputados nacionales y que cuenta con 21 senadores nacionales. Y necesita tener números más, digamos, sumar otros números, sumar otros a otros bloques, a otras bancadas, y ahí, más allá de los diferentes sectores políticos que conforman esta Cámara de Diputados, hay un rol importante también de los gobernadores provinciales, porque hay muchos legisladores, tanto en diputados como en el Senado, que tienen una terminal directa con el mandatario provincial. Así es, ¿no? así es. Y es en definitiva también por qué está en la mesa de las conversaciones y por qué, hoy lo decían también cuando terminó la reunión de la labor parlamentaria en el Senado, hay reuniones paralelas,
¿no? En esa construcción de mayorías. En el Congreso, pero también en la Casa Rosada, cuando van principalmente los gobernadores. Con los gobernadores, exacto, que definen sus intereses, acorde a la situación de sus provincias también, de sus necesidades, ¿no? Y algunos tienen más, otros menos, pero representantes aquí en la Cámara de Diputados en distintos bloques, ¿no? Distribuidos. Algunos tienen bloques que les responden directamente, que sabemos que son del espacio provincial, ¿no? que gobernante, y otros que están, dentro del PRO, dentro de la UCR. Así que allí están pasando todas las negociaciones. Bueno, y hoy la política ahora está pasando por la Casa Rosada, la reunión de la mesa política. Juan Pablo Cábana, buenas tardes. Señor Fernando Fratteri, muy buenas tardes. ¿Cómo anda? Pero acá estamos muy bien, acá estamos con Meli Jofré. Estamos, interesados en saber a ver qué pasó en esa reunión de mesa política. Bien, en principio con el debut del jefe de gabinete, el señor Diego Santilli, debutó en este órgano. Se dedica directamente, Fernando, a tratar de diseñar las estrategias necesarias para motorizar la agenda que tiene hoy La Libertad Avanza, y por lo que está trascendió. Juanpi, estamos teniendo, no estamos recibiéndote bien, te estamos recibiendo con mucha fritura y mucho eco. Vamos a mejorar la comunicación y enseguida restablecemos el contacto con la Casa Rosada. Bueno, ahí está, Juan Pablo Cábana, enseguida con toda la información, porque claro, en este momento, hasta hace un rato la información estaba pasando por acá por el Congreso, porque estaba en la reunión de la labor parlamentaria, porque no se sabía en el Senado si iba a sesionar o no la semana que viene. Ahora está pasando por ahí por la Casa de Gobierno. Sí, se trasladó a Casa Rosada, que es de donde, surgen las prioridades, ¿no? Los temas que se van a poner sobre la mesa, cuando se piensa también. A ver, también hay algo, los enviados por el Congreso, que son Martín Menem y Patricia Bullrich, van hacia la Casa Rosada y también les muestran cómo está el escenario, ¿no? Claro. En este sentido, por ejemplo, la semana pasada que salió también de Casa de Gobierno que se iba a priorizar tratar, por supuesto, reforma electoral o tratar la ley de régimen de zona fría que se encuentra en el Senado. Bueno, hoy por hoy los votos siguen costando, no están todavía en la Cámara Alta, y tiene que ser Patricia Bullrich la encargada de ir y decirles: miren, el panorama está así. Claro, ¿no? Esto quiere decir que a lo mejor un ministro dice, presento mañana el proyecto, en una semana lo trata la comisión, a la otra semana lo trata el recinto, a la cuarta semana ya lo gira a la otra cámara y en 2 días más lo termino convirtiendo en ley. Entre lo que dice el ministro y la aprobación que piensa el ministro es un mes, o un mes y unos días. Ahora, cuando el ministro dice eso, Martín Menem le dice: momento. Para pasar de una semana a la otra nos cuesta la posibilidad de conseguir consensos y acuerdos, bastante diálogo con la oposición. Sí. Y Patricia Bullrich dice: cuando llegue al Senado vamos a tener que conversar con tal bloque, tal bloque, tal bloque. El choque de realidad. Claro. Sí, y además también, lo vimos la semana pasada con Santilli, en su debut, ¿no? de jefe de gabinete, que enseguida vino al Senado, se reunió con jefes de bloques de la oposición dialoguista por el tema también de zona fría, y y no es que él viene, se reúne y ya sale la ley. Claro. No, todavía están costando los votos, ¿no? Todavía hay senadores que no quieren aprobar ese proyecto como salió de aquí de diputados. Y falta que el oficialismo o acepte modificarlo o vea también si esos cambios terminan de convencer a los que hoy no están convencidos, si alcanzan, si no alcanzan. Entonces, es todo un trabajo minucioso que, si bien tiene mucho acompañamiento del oficialismo por parte de aliados y sobre todo de, como decíamos, los legisladores que responden a gobernadores que, reclaman, se quejan por algunas cuestiones, pero muestran un apoyo en el Congreso, ¿no? Con sus diputados y senadores levantando la mano. Todo ese mecanismo, nosotros sabemos acá, ¿no? Que el trámite parlamentario
es, bueno, a veces los tiempos del Ejecutivo son más ambiciosos. Claro. Creo que hoy por hoy el oficialismo igual entiende esas cuestiones porque de hecho esta mesa política no es algo que veíamos que funcionara al comienzo de la gestión, por ejemplo, ¿no? No, claro. Esos primeros meses de la gestión de Milei, cuando la ley bases que enviaron, que era muy, muy extensa, muy engorrosa, bueno, los aliados ahí estuvieron como metiendo mano y ayudando muchísimo a la Libertad Avanza. Hoy por hoy es la Libertad Avanza el que encabeza, ¿no? El que toma la posta de, bueno, los temas que tienen que tratar, más allá de que tienen que consensuar cambios en distintas iniciativas, también es el que se muestra, obviamente, con la intención de aprobar leyes y con la propuesta legislativa, ¿no? Claro. Que de hecho no paran y que fue algo que anunció el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa cuando dijo que iban a enviar 90 reformas. Las primeras reuniones que se hacían en Casa Rosada participaba también la oposición dialoguista, ¿no? La denominada y calificada oposición dialoguista. Estaba el radicalismo, estaba el PRO, estaba el MID, estaban representantes de las fuerzas provinciales, pero con el nuevo panorama del Congreso, ya a partir de las elecciones del año pasado, ya las reuniones de mesa política son las que encabeza, en este caso, a partir de ahora, la secretaria general de la Presidencia, hasta hace unos días atrás el jefe de gabinete, pero lo cierto es que participa pura y exclusivamente el oficialismo. Sí, ¿no? También ese llamado, ¿te acordás? A los bloques del PRO y la UCR, venía mucho por parte del ex jefe de gabinete Guillermo Francos. También. Él se juntaba, ¿te acordás? Él encabezaba esas reuniones con esos bloques aliados en ese momento, lo que le costó también a la UCR su división. Claro. Ya venían con tironeos, con diferencias, y bueno, cuando fue la cúpula del bloque de la UCR a reunirse en Casa Rosada con el oficialismo, allí se produjo la fractura de los radicales. Dire, podemos poner la imagen, ahí está, la imagen de la mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y lo que, Meli, vos nos decías, el ministro Luis Caputo, el subsecretario Eduardo Lule Menem, está el vicejefe de gabinete, Nacho De Witt, la senadora Patricia Bullrich, está el asesor presidencial, Santiago Caputo, el secretario de Medios, Fabián Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de gabinete, Diego Santilli. No hubo selfie, hubo una foto que sacó un fotógrafo. Ya hay un cambio, porque antes estaban las selfies que sacaba Adorni. Sí, es verdad, es verdad. Ahora no hubo selfie. No hubo selfie. Vino un fotógrafo, sacó la foto y la distribuyó a los medios de comunicación. A lo mejor también sacaron selfie, pero quedó para el álbum. Bueno, ayer hubo una selfie entre Sturzenegger, Milei, el presidente Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili, como te contaba. Y bueno, el presidente más metido de lleno, ¿no?, en lo que tiene que ver, por supuesto, con los temas económicos, ¿no?, con las iniciativas que apuntan en ese sentido. Y él dijo él mismo en una entrevista de las últimas horas que de la política le consulten a Karina, que se encarga su hermana, y destacó el enorme trabajo que están haciendo en esta mesa política. Claro. Así que acá ves la protagonista, bueno, ahí, ¿no?, primera en la cabecera está la secretaria general. No, y además, me parece, está la economía, porque está Luis Caputo, está la política, está el Congreso, está la comunicación. Sí. Que antes no estaba el secretario de medios de comunicación en la reunión de la mesa política. Más allá de que está el asesor Santiago Caputo, está el secretario de medios en la reunión de la mesa política. También son distintos datos que se pueden ir sumando y uno también puede ir sacando alguna conclusión de que esa mesa política empezó a ampliarse también, de qué manera esa construcción de iniciativas
de qué manera se comunican. Claro, qué mensaje se da, Claro. ¿no? Porque ayer Milei decía que en esta reunión que iba a tener con su equipo económico iba a ser un día glorioso para los argentinos. Y quizás es difícil explicar, ¿no?, a la ciudadanía, al ciudadano de Claro. pie, bueno, de qué se va a tratar la reforma de la Carta Orgánica, una nueva ley del mercado de capitales, ¿no? O el shutdown como en Estados Unidos. Claro. Es engorroso, quizás para ciertos sectores de la sociedad que están esperando capaz otras iniciativas y de alguna manera comunicar en qué va a ser beneficioso Exacto. para la ciudadanía, ¿no? Claro, Y cómo van a totalmente. defender esas leyes. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta también que cuando llega el debate, si bien todos conocemos ese famoso lema de Miguel Ángel Pichetto, ¿no? El oficialismo se lleva las leyes y la oposición los discursos. Así es. Bueno, también es cierto que el oficialismo en algunas leyes clave no ha podido y ha tenido que ceder la defensa, ¿no?, Claro. de sus proyectos. Así que quizás no el día de la sesión, pero comunicarlos anteriormente, ¿no?, en cuanto a qué es lo que se busca con esas iniciativas es importante también. Pero totalmente, porque no solo es para una clarificación de la sociedad, sino también de sus propios legisladores, ¿no? A la hora que tienen que después defender los proyectos en las comisiones y en los recintos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y hay un dato también que me parece que ha mostrado La Libertad Avanza a lo largo desde que asumió en diciembre del 2023 a la fecha, que todo proyecto que ha ingresado, que ha enviado al Congreso, ha sufrido modificaciones. En algunos casos, muchas modificaciones, en otros menos, pero lo cierto es que los proyectos sufren modificaciones. Sí. No son una discusión a libro cerrado, donde el Ejecutivo dice envío este proyecto y no le cambian ni una coma. No, acá hay muchas modificaciones, incluso este proyecto de reforma electoral que ha enviado el Poder Ejecutivo al Senado Nacional. Hoy decían los senadores del oficialismo, vamos a esperar a empezar a tratarlo en la comisión, que es cabecera o por lo menos por ahora el único giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque estamos en plena discusión. Entonces, hoy llevar ese proyecto al recinto de la comisión serviría de muy poco, porque sin lugar a dudas, la oposición más cercana o más alejada del oficialismo va a pedir modificaciones. Y el gobierno está en el medio de conversaciones para modificar el proyecto. Sí, además porque no pueden perder ni por un voto. Claro, exactamente. Tienen que tener 37 votos sí o sí en el Senado y 129 en diputados esos temas. Claro, ¿por qué? Porque son cambios a leyes electorales y la Constitución pide mayorías absolutas de las cámaras. Nos vamos a la pausa y vamos a ver si en el próximo bloque podemos retornar el diálogo con la Casa Rosada y enseguida regresamos. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en DTV. Enseguida regresamos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, en una jornada en la cual hay atenciones en distintos momentos y en distintos lugares a lo largo de la jornada de hoy. ¿Por qué? Porque decíamos que la atención política, que por estas horas está en la Casa Rosada con lo que fue la reunión de la mesa política, por un lado, pero por el otro lado también estuvo en el Senado Nacional, donde definió Meli que el próximo jueves, la semana que viene, el jueves 16, va a sesionar el Senado prácticamente como una de las últimas actividades del Senado previo al receso y retomar después el 6 de julio, ya en el recinto. El 6 de agosto. Y por el otro lado, en un rato nada más, en unas horas, la atención va a dejar la ciudad de Buenos Aires y se va a trasladar a San Miguel de Tucumán. ¿Por qué? Por la previa en torno a lo que va a ser el acto del 9 de julio, la presencia del presidente Javier Milei, la presencia de mandatarios provinciales y el Te Deum mañana en la ciudad de Buenos Aires a las 10 de la mañana. Sí, vamos a ver seguramente esta noche la foto que allí en Casa Histórica de Tucumán va a haber. Respecto, bueno, no solo del presidente Javier Milei con el anfitrión, que es el gobernador Osvaldo Jaldo, peronista, que desde la primera hora fue el mandatario aliado, ¿no? del gobierno. Y bueno, se espera que haya una docena también de mandatarios provinciales llegando hasta Tucumán. Veremos allí, como te decía, las presencias, las ausencias, ¿no? que va a haber esta noche. Y teniendo en cuenta que, bueno, es una semana corta, ¿no? Por eso también la actividad legislativa mermó bastante estos días. El partido de Argentina en el día de ayer estuvo también involucrado, ¿no? en estos días que no vimos muchas reuniones de comisiones, se hicieron las reuniones puertas adentro. Como decíamos, bueno, en el Senado hoy la de Labor y también en Casa Rosada la de la Mesa Política, que bueno, que fija sus prioridades, que trata de delinear la hoja de ruta de la agenda legislativa, y en ese sentido estamos hablando de que muchos proyectos están pasando por el Senado, pero en Cámara de Diputados se espera que pronto pueda ingresar el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal 2. Claro. Se abocaría a la Cámara Baja en primer lugar. Bueno, hoy fue uno de los temas que se habló en esta mesa. Sería una modificación, ¿no? A la Ley de Inocencia Fiscal. Sí, la Ley de Inocencia Fiscal, que estuvo en la polémica, bueno, porque al régimen simplificado de ganancias que se estableció por medio de esa norma, adhirió el jefe de gabinete Manuel Adorni, ¿no? Claro. Así que está entre las prioridades del Ministerio de Economía, por eso veíamos a Luis Caputo también. Claro, exactamente. Y la intención del gobierno nacional es que, con esa norma, ¿no? Con la Ley de Inocencia Fiscal, es que los argentinos que han ahorrado en dólares y que no lo han declarado durante los últimos años, las últimas décadas, tengan la posibilidad de ponerlos nuevamente en el sistema financiero, ¿no? De blanquearlos. El ministro de Economía habló en la conferencia de prensa que dio hace 48 horas en el Palacio de Hacienda junto a su equipo económico. Habló que ellos tienen, bueno, no sé si detectado en los análisis que hace el Ministerio de Economía, cerca de 170.000 millones de dólares que los argentinos tienen en ahorros sin declarar. Los llamados dólares del colchón. Dólares del colchón, exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que dice el ministro de Economía? Si modificamos y facilitamos con la nueva ley o con las modificaciones que estamos proponiendo al proyecto de ley de inocencia fiscal, más gente va a reutilizar esos fondos para que, no para que lo gasten rápidamente, sino para que lo inviertan dentro de, por ejemplo, una entidad bancaria, que no lo tengan en el colchón, sino que lo depositen en una entidad bancaria, que hagan un plazo fijo y que eso, en definitiva, al entrar esa masa de dinero dentro del sistema financiero, va a permitir, ¿qué cosa? Va a permitir que
puedan destinarse fondos para las pymes, destinarse fondos para la construcción de rutas, bueno, para distintos fondos en los cuales el banco va a prestarle a las empresas o a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, veremos finalmente, ese sería uno de los proyectos que ingresaría por aquí, por la Cámara de Diputados. Vamos a ver y hacer un nuevo intento con la Casa Rosada. Señor Juan Pablo Cábana. ¿Cómo le va, señor Fernando Fraquelli? No sé si me está escuchando. Bien, mejor, ¿eh? A ver, ahora se entrecorta un poquito. En condiciones en estos momentos. A ver, se entrecorta un poquito. Bueno, a ver, vamos a hacer el intento. Adelante, adelante. Ok. Sí, un día complicado en cuanto a conexión, pero bueno, aquí estamos para tratar de contar un poquito lo que dejó la primera reunión de mesa política. Estamos viendo la primera imagen de este nuevo formato de mesa política con Diego Santilli ya en su rol de jefe de gabinete y sin Manuel Ladorni. Hay dos cuestiones que por lo menos ya dejaron trascender de este órgano, de este músculo político de la gestión Javier Milei. El primero, que tiene que ver con la prioridad de avanzar con zonas frías, el proyecto que ya tuvo media sanción en diputados y que todavía resta un debate en el Senado. En el oficialismo hay por lo menos cierto optimismo en que se va a poder conseguir las voluntades necesarias para que este proyecto tenga el visto bueno de la Cámara Alta y luego sí conversar sobre la reforma electoral que vos sabés, Fernando, que tiene algunas diferencias en torno a mandatarios que tienen diálogo con la Casa Rosada. Nosotros tuvimos hace unos días a Osvaldo Jaldo, lo escuchamos señalar que áreas abiertas y obligatorias. Raúl Jalil, por ejemplo, se muestra a favor de este tema y hoy tuvimos una nueva reunión de Diego Santilli con un mandatario. Nos referimos a Maximiliano Collado, la cabeza del gobierno santafesino, que también habló de ciertas diferencias en torno al proyecto oficial y bueno, obviamente que además se colaron otros temas en la agenda, pero es una problemática escabrosa para ciertos mandatarios que también ven, empiezan a hacer cálculos políticos, cálculos estratégicos acerca de qué les conviene de cara a la elección del año que viene en un comicio que, bueno, va a tener definiciones en cuanto a el Poder Ejecutivo. Se van a renovar autoridades del Poder Ejecutivo y obviamente que las primarias para muchos de los mandatarios es vital para ordenar el escenario. Claro, sin dudas, Juanpi, porque en el año 2027, quitando lo que sería la provincia de Corrientes o la provincia de Santiago del Estero, donde están desfasados los calendarios electorales, el resto del país, el resto de las provincias, e incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen que elegir a sus gobernantes, el Poder Ejecutivo Nacional, la Casa Rosada. Es decir que obviamente es un año desde el punto de vista electoral muy intenso y la reforma electoral se tiene que hacer antes, antes de, antes que finalice este periodo parlamentario. Sí, totalmente. La reforma electoral, a ver, de acuerdo al argumento oficial, es vital y necesaria realizarla este año en el que no hay elecciones, es decir, sacar la discusión del año electoral. Y también hay un motivo netamente económico, y esto lo repite Diego Santilli cada vez que tiene algún mandatario como interlocutor. Hoy las primarias abiertas obligatorias, es el corazón del proyecto, es una de las partes más elementales. Hoy las primarias le cuestan a todos los argentinos $250 millones, por lo cual hay un interés económico de cuidado en las arcas para que esta elección primaria pase a la historia. Obviamente que después también, y esto también vale la pena decirlo, hay muchos de los aliados que están planteando ciertas divergencias. Nosotros lo escuchamos hace unos días
a Cristian Ritondo, el presidente del Bloque PRO, que planteó abiertamente que las primarias debían ser un instrumento opcional, optativo, de cada espacio político. O sea, cada espacio político podría elegir tranquilamente o no. También es una posibilidad que hoy está en la mesa de discusión, pero por lo pronto hay dos cuestiones muy determinantes para la administración Javier Milei. Avanzar con la ley de zonas frías, que también obviamente que reduce, ayuda a cuidar las cuentas públicas a través de una readecuación de los sistemas de subsidios que hoy tienen muchas de las regiones de la Argentina, y finalmente discutir cambios en el sistema político este año antes de el vital y trascendental 2027, en que también va a estar en juego nada más ni nada menos que la elección presidencial. A ver, ahí me parece que le estamos perdiendo nuevamente el contacto con Juan Pablo Cábana, pero bastante claro, Sí. Estamos perdiendo. Sí, a ver. Ahí te estoy escuchando. Ah, perfecto. No, bastante claro por lo menos Sí. el objetivo que está teniendo el gobierno nacional, que es las zonas frías por un lado, reforma electoral por el otro. Complejo los dos, ¿no? Adelante, Sí. Meli te va a hacer una pregunta. No, sí, Juan Pablo, también quería preguntarte, soy Melissa Jofré, la presencia del ministro de Economía, ¿no? Que tuvo que ver hoy en esta mesa política, si quizás con alguno de los proyectos que, que el presidente Javier Milei mencionó en las últimas horas, ¿no? Que van a enviar al Congreso, que están referidos a el Banco Central, también Ley de Inocencia Fiscal 2. Sí, bueno, allí la presencia del ministro tuvo que ver también con eso. Luis Caputo no es constante, pero generalmente cuando su agenda lo permite, está lógicamente que es el encargado de plantear el escenario económico de cada proyecto, los beneficios, los pros, y obviamente que su opinión pesa al momento de dar ciertas discusiones sobre qué iniciativas conviene motorizar y en qué momentos. Es una de las voces más respetadas porque además tiene una sintonía, como ya lo ha dicho Javier Miliótica, un acuerdo permanente que tiene con el jefe de Estado, y de alguna manera todos los integrantes de esta mesa política saben que representa cabalmente la opinión de Javier Milei, el análisis en cuanto a los números cada vez que se trata una iniciativa. Pero hoy, por lo menos lo que está dejando trascender la Casa Rosada, luego de este cónclave, el primero sin Manuel Adorni, es que va a haber un esfuerzo muy grande por motorizar estas dos iniciativas que mencionábamos al principio, zonas frías y la reforma electoral, que reforma electoral es un tema que básicamente está impulsando y está tratando el el ministro coordinador Diego Santilli en las charlas sucesivas que está teniendo con diversos mandatarios, que dicho sea de paso, hoy va a haber una foto en la vigilia de cara a un nuevo aniversario de la independencia nacional, va a haber otra foto con aquellos mandatarios que son más permeables con el diálogo con el oficialismo, que pueden establecer acuerdos y pactos. Claro. Veremos qué sucede también en las próximas semanas. Sé que el tema zonas frías tuvo algunos altercados entre los gobernadores. Los gobernadores plantearon una serie de revisiones, obviamente que quieren que el tema no tenga un impacto en sus respectivas poblaciones. Hay algunos diputados de la oposición que ya estuvieron advirtiendo a lo largo de todo este debate de las zonas frías que las tarifas podían llegar a tener un impacto muy, muy relevante y que el costo político podría llegar a recaer en los mandatarios. Lógicamente que los dirigentes del interior van a estar elaborando ciertas estrategias para que eso no suceda y van a pedir algún tipo de compensación a la Casa Rosada. Claro.
para que esas cuentas no se vean muy afectadas. De hecho, Diego Santilli la semana pasada, cuando le tocó jurar como jefe de gabinete, dijo que hay que atender los reclamos provinciales. Bueno, hoy lo tuvimos a Puyaro hablando un poco de la situación de las cajas previsionales y de la situación de obras públicas como las rutas nacionales, ¿no? También, que es un tema que ya Gustavo Sáenz, por ejemplo, o el mismo Osvaldo Jaldo, que son gobernadores con muy buena relación con la Casa Rosada, ya estuvieron planteando. Juanpi, gracias por toda esta información. Por favor, gracias a ustedes, un placer como siempre. Gracias, ahí estaba Juan Pablo Cábana con toda la información de lo que ha sucedido en la mesa política, en la Casa Rosada, y con todas las dificultades para poder tener esta comunicación cruzada por, bueno, un montón de a veces de impedimentos que hay para tener una comunicación desde Casa de Gobierno o a veces mismo acá en el Congreso Nacional. Se cruzan las antenas. Bueno, hablamos de lo que va a venir, ¿no? Porque en definitiva también dos temas que venimos señalando, que es la reforma electoral por un lado y Zona Frías, dos temas que no son fáciles, pero el oficialismo busca conseguir el acuerdo y el consenso. Claro, el oficialismo ratifica que está entre sus prioridades, ¿no? Ambos temas, y que, bueno, van a insistir, a pesar de que lo que nosotros escuchamos por los pasillos aquí del Congreso es que, bueno, hoy está complicada la situación para alcanzar las mayorías. Claro, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Caro Ramos, nuestra compañera de aquí de Diputados Televisión, estuvo preparando un informe que tiene que ver con el balance desde el punto de vista legislativo del primer semestre. Muy bien, y estamos finalizando ya el segundo semestre del año y es un buen momento para repasar qué ha hecho la Cámara de Diputados en los primeros 6 meses del año, porque si bien es cierto que el caso del jefe de gabinete Manuel Adorni dominó la agenda, también es cierto que La Libertad Avanza pudo avanzar con muchas de las leyes que propuso para este año el Poder Ejecutivo. Por eso vamos a hacer un repaso de la actividad parlamentaria aquí en la Cámara Baja. Hubo 3 sesiones, y vamos a las placas, desde lo que fue el 1 de marzo a esta parte. Se podría decir que hubo una sesión por mes, en el caso de, por supuesto, la agenda impulsada por el oficialismo. No hubo sesiones en el mes de marzo. Obviamente la Cámara se estaba poniendo en funcionamiento, se estaban conformando las comisiones y también sí empezaba a instalarse en agenda el caso Adorni, que de alguna manera, bueno, contaminó algunas negociaciones políticas aquí en el Congreso. Pero sí es cierto que hubo estas 3 sesiones que fueron el 8 de abril, el 20 de mayo y el 24 de junio. Como decía, más o menos una sesión por mes durante 3 meses. También hubo una 4ª sesión, en este caso informativa, protagonizada en aquel momento por Adorni, todavía jefe de gabinete en funciones. Eso sucedió el día 29 de abril. Y por último, una sesión en minoría, es decir, no concretada, impulsada por la oposición también en ese momento, con el objetivo de avanzar con la interpelación y posible moción de censura contra Adorni, una sesión que no prosperó por falta de quórum. Faltaron en ese momento unos 12 diputados para abrir la sesión, de modo tal que en concreto se realizaron 4 sesiones, 3 donde se trataron proyectos y una informativa. Vamos ahora sí a la siguiente placa y repasamos en estos 6 meses qué proyectos tuvieron sanción definitiva, es decir, la aprobación tanto de diputados como del Senado. Bueno, régimen penal juvenil, recordemos la baja de la edad de imputabilidad de 16 años a 14 años, recordemos el Ejecutivo proponía bajarla a 13, finalmente el consenso alcanzado fue fijarla en 14 años, además de todo un marco normativo que tiene que ver con la resocialización del menor delincuente y otros aspectos de este nuevo régimen penal juvenil que en su momento impulsó el Ministerio de Seguridad. Reforma laboral, el otro gran logro del oficialismo en este primer semestre, costó muchísimo conseguir los consensos necesarios.
La Libertad Avanza tuvo que hacer concesiones para avanzar con esta ley, que en estos momentos se está reglamentando por capítulos. Hubo un freno de la justicia que de a poco va siendo superado y se va poniendo en marcha definitivamente este proyecto que el gobierno denominó de modernización laboral. La ley de glaciares fue otro gran objetivo alcanzado por parte del oficialismo. Se flexibilizó la normativa vigente en lo que tiene que ver con el ambiente periglaciar. También mucha discusión alrededor, las audiencias públicas multitudinarias que hubo en esta Cámara, recordemos, pero otra de las leyes sancionadas, en este caso la pidieron mucho los gobernadores de la zona cordillerana. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, otra de las leyes sancionadas, una cuenta pendiente desde hace muchos años, y la ley de pago a holdouts, dos tenedores de deuda que se sancionó en la última sesión del primer semestre. Recordemos también, vamos a la próxima placa, aquellos proyectos que tienen media sanción de aquí de diputados y que falta completar su recorrido en el Senado. Ley hojarasca, la ley de Federico Sturzenegger para derogar una serie de normas que han quedado obsoletas o vetustas. La ley de zonas frías, que tiene que ver con recortar los subsidios al gas en aquellas zonas con bajas temperaturas, limitarlos solamente a aquellas familias de bajos ingresos. Es un proyecto que también aprobó diputados y está en el Senado. Y el Super RIGI, ¿no? Esta segunda edición, si se quiere, del RIGI original, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, que busca fundamentalmente atraer inversiones de lo que llamamos la industria del futuro, ¿no? Inversiones en materia de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, procesamiento de datos y demás. Empresas que hoy no están radicadas en el país y a las cuales se busca atraer. Y por último vamos a las leyes pendientes que están a la espera de avanzar en diputados, ¿no? Nos referimos en primer lugar a la ley de lobby, este proyecto que envió el Ejecutivo para la gestión de intereses entre el sector público y el sector privado. Se comenzó a discutir en comisiones, pero todavía no está llegando al dictamen, faltan cerrar algunos consensos en ese sentido. El Tratado de Cooperación de Patentes, recordemos este documento que ya lleva muchos años aquí en el Congreso, se firmó en su momento, tiene que ver con la propiedad intelectual. Obtuvo dictamen, pero todavía le falta la aprobación en el recinto de diputados. Y por último estamos a la espera de dos proyectos que prometió enviar el Ejecutivo en el marco de este relanzamiento del gobierno. Uno que tiene que ver con modificaciones al régimen de inocencia fiscal, una ley que ya sancionó el Congreso, pero que requiere algunos retoques para que más personas, más contribuyentes puedan acceder a este régimen de regularización de ahorros no declarados. Y por último, y esto lo anunció Javier Milei ante los legisladores, una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que tiene que ver con eliminar determinadas funciones que se le habían atribuido al Banco Central y dedicarlo solamente a lo que es preservar el valor de la moneda. Estos son entonces los proyectos que tuvieron media sanción, los que se convirtieron en ley y aquellos que todavía están pendientes. Bueno, ahí está el informe de Carolina Ramos. Con esta última información nos vamos. Meli, gracias. Gracias a vos. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédense en sintonía. Esto fue Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos y nos estamos reencontrando.
Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo